El tema de las bombas de racimo ha causado mucha conmoción en la opinión pública general, en buena medida, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Qué opinas de todo esto, de las bombas de racimo y de que se vayan cruzando? Es terrible porque eh, vemos como que Estados Unidos tiene licencia no solo para matar, sino para hacer lo que le dé la gana, ¿no? Para destruir al mundo. Ya no solo para matar a algunos, sino para matarnos a todos. Porque ellos, discúlpame, ellos vemos, por ejemplo, países como la prensa, ¿no? Dice Canadá, España, Alemania rechazan el envío de bombas de racimo de Estados Unidos a Ucrania. Vamos por partes. Estados Unidos decide enviar estas armas, estas bombas que están prohibidas por 123 países, porque admite, confiesa que la contraofensiva de Ucrania contra Rusia no tiene los resultados que ellos esperaban. Entonces Biden dice, bueno, es una decisión difícil, pero necesaria, porque bueno, ellos tienen que sostener esta contraofensiva. Después vemos que Rusia dice, oye, pareciera que Estados Unidos en su obsesión por derrotar a Rusia no se está dando cuenta de la gravedad de las acciones que están tomando. Eh, Vemos entonces a Alemania decir, bueno, sí, es verdad, estas armas, estas bombas de racimo están prohibidas por nuestro país, pero, dijo el presidente alemán, en este momento no se puede bloquear a Estados Unidos. Vemos a la ministra de Defensa de España decir, no estamos a favor del envío de armas, de bombas de racimo a Ucrania, no, rechazamos las bombas de racimo enviadas a Ucrania, pero, dice ella, respetamos las decisiones de un país soberano como Estados Unidos. Y todo esto, yo le decía hace poco en un reportaje que decía, pareciera como una postura comedida, pero ellos saben que todo esto viola el convenio sobre municiones de racimo, porque en su artículo 21, es decir, en el artículo 21 se establece que todos los países que formen parte de ese convenio tienen la obligación de hacer todos los esfuerzos necesarios para que los demás países que no son miembros de ese pacto no utilicen ni alienten las bombas de racimo. Entonces, ¿qué nos está diciendo de verdad la ministra de Defensa de España? O sea, es que no es suficiente decir rechazo el envío de armas. No, es que no se pueden enviar las armas, las bombas de racimo a Ucrania, porque todo esto va a afectar principalmente, como lo ha demostrado la historia, a la población civil. Porque como decía, son bombas que se lanzan y después se fragmentan en miles de bombas. Muchas de ellas no estallan. Y después cuando los niños o los trabajadores y quedan, claro, camufladas en zonas con mucha vegetación o enterradas en el piso, y después hay niños o trabajadores del campo que muchos años después o décadas después se encuentran con estas municiones y mueren o quedan mutilados. Y una de las cosas que me llamó más la atención, bueno, y uno de los países más emblemáticos y dolorosos de esta historia ha sido Laos, ¿no? Estados Unidos bombardeó indiscriminadamente Laos con con estas bombas de racimo y ellos dicen o sea, que todavía pasará un siglo para poder desminar todo su país, porque además las bombas de racimo no solamente afectan a la población que vive ahí, sino que no permite el retorno de los refugiados, no permite la recuperación del país porque es un país minado. Entonces Estados Unidos ahora dice, no, pero Ucrania va a establecer un mapa de dónde lanzan ellos la bomba de racimo y después nosotros la recogemos. Es totalmente falso, estás engañando al mundo. Entonces, por ejemplo, hay una noticia que casi no tuvo la repercusión que debió haber tenido, que es el llamado que hizo el primer ministro de Camboya, que también fue un país bombardeado por Estados Unidos con las bombas de racimo. Y él hizo un llamado al presidente Biden y al presidente de Zelensky, le dijo, no utilicen esas armas, porque 50 años después nuestro país aún no ha podido librarse de todas esas bombas que lanzó Estados Unidos. Pero bueno, lo que te digo, sale la sexta y saca una notica de color de Biden después de hacer ese anuncio en la playa. Y salen los otros y dicen, no aprobamos el envío, pero respetamos. Entonces es como es una violación directa, de verdad, a los pactos suscritos hasta ahora. Y entonces después, claro, esa misma vocería que se vende como la comunidad internacional, cuando son en realidad un grupo de países, porque África también existe, Asia también existe,
América Latina también existe y no la toman en cuenta, eh, están totalmente en contra de esto. Pero bueno, sí, creo que Chávez decía, y lo dijo mucho en una gira, en la gira internacional en la que tuve la oportunidad de acompañarlo, de cubrirlo como periodista. Y cuando fuimos a Siria, el Chávez citaba mucho una frase de Mao que decía que el imperialismo es un tigre de papel, eh, a, a punto de desaparecer, pero muy peligroso, porque en esas patadas de ahogado era capaz de hacer cualquier cosa. Y me pareciera que estamos viviendo ese momento histórico, ¿no? Pues intentaremos por lo menos advertir de los peligros, ¿no? En nuestras facetas y sobre lo que comentaba de las bombas de racimo, a mí me llamó poderosamente la atención, ¿no? Que Jens Stoltenberg, en la reunión de la OTAN, dijo unas cosas que, bueno, acostumbrado a las fanfarronerías de Stoltenberg, no nos sorprende, pero sí que es verdad que es hiriente, ¿no? Que él decía que estas bombas de racimo se iban a usar contra los malos, contra los rusos, como si hubiera bombas buenas y bombas malas. Mire usted, yo es Sí, que no. es desquiciado, es como, o sea, si es contra los rusos, entonces no es un crimen de guerra, no es un crimen de lesa humanidad. Es que lo más terrible de esto, y fue una de las cosas que de verdad, con dolor lo digo, hizo que yo me fuera de España, que fue la rusofobia. O sea, permitir que sacaran estudiantes porque eran rusos, que prohibieran obras de teatro, que se aceptara la persecución contra los rusos. Zelensky, en el primer mensaje que envió a América Latina, que lo hizo desde Chile, que es un gobierno aliado a Estados Unidos en la región, que se vendió como un progresismo, pero que en realidad en los hechos, no en las palabras, es un gran aliado de Estados Unidos en la región. Él, una de las cosas que pidió fue armas, como le ha pedido a todo el mundo siempre, más sanciones contra Rusia, que es ilegal porque las sanciones que se aplican sin la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU son ilegales. O sea, tú le estás pidiendo al mundo ilegalidades. Y además le pidió no permitir el ingreso de turistas rusos. O sea, es una cosa que de verdad hace recordar a los peores episodios que cometió el nazismo. Entonces, Europa, que lo vivió, que vivió la Segunda Guerra Mundial, ¿por qué permite llegar hasta este punto? Entonces es una cosa lamentable, de verdad. Entonces, claro, ahora como las bombas de racimo se lanzarán contra los rusos, entonces no importa. Entonces ahí queda en evidencia que ellos lo que quieren es destruir a todo un pueblo, a toda una cultura, a todo un país. Entonces es totalmente condenable, por lo menos de parte de personas que defendemos la vida, el derecho internacional y la construcción de un mundo que sea más justo, más digno para todos. Bueno, yo no participé en esa persecución hacia los rusos. No, Algunos así no españoles. va, no digo, Ya, perdóname ya, si ya, no ya. quedó claro, sí, sí, perdóname si no quedó claro, pero lo que se alentó desde el gobierno y los medios de comunicación y que hizo que muchas personas manipuladas por eso, no todas, algunas personas, me acuerdo de universidades, creo que fue la Universidad de Valencia, que las autoridades sacaron a los estudiantes por ser rusos, sí hubo, recuerdo que el centro del visado en Madrid ruso le hicieron pintas, lo rompieron, o sea, fue fuerte, ¿sabes? Pero no, no, hay mucha gente, no, discúlpenme el error si se entendió que lo estaba generalizando, no, son esos focos, esa gente que lamentablemente ha promovido esto. Y yo lo digo también siendo consciente de lo que dice, de que aquí hay algunas personas, algunas instituciones que son auténticos animales. Y yo lo hice un poco como en síntoma humilde de protesta, ¿no? Me compré un libro de un autor ruso como sabiendo que es lo que tú dices, que es verdad, que aquí hubo una cólera de rusofobia totalmente injustificada y hoy también salió la noticia de que se va a intentar impedir otra vez el tema de los deportistas rusos, etcétera, etcétera. Lógicamente aquí Y lo no. peor es que eso es falso. Ellos dicen que es por la guerra y es falso, porque lo de los deportistas rusos viene, desde que yo recuerde, por lo menos desde 2016, de las Olimpiadas en Río de Janeiro 2016, que decía, no permitieron que Yelena Isinbayeva, que es una gran deportista, una atleta rusa, participara. Y en ese momento la excusa era decir que el dopaje, el supuesto dopaje en las federaciones rusas.
en los deportistas rusos. Y ya en ese momento le prohibieron que sonara el himno ruso, que llevaran su bandera, una cosa inaudita, insólita. Y claro, y después la guerra les cayó la excusa perfecta, no les, o sea, pero esta persecución contra el pueblo ruso se arrastra desde hace mucho tiempo y el testimonio de eso lo pueden dar los deportistas y los atletas rusos, sin duda. Bueno, una auténtica lástima que haya animales, ¿no? Que persigan la cultura y que persigan a un pueblo por el simple hecho de pertenecer a un país, ¿no? Bueno, Karen, me está gustando mucho la conversación y me gustaría pasar al siguiente bloque de la misma, ¿no? El tema de la cumbre de la OTAN, pero que parece ser que se está girando hacia el Indo-Pacífico, ¿no?